Hablaremos hoy del don de lenguas o de hablar en lenguas, que tiene un significado no siempre recordado. Hablar en lenguas significó desde hace muchos siglos hablar místicamente en un idioma no identificado. Las lenguas que surgían de los místicos cuando estaban en éxtasis, eran consideradas a menudo como lenguajes humanos reales, pero no reconocidos. Algunos también pensaban que eran lenguas angélicas, que eran el lenguaje de los ángeles. Por ejemplo, San Pablo creía eso, A esta manera de hablar, esta forma ininteligible de hablar cuando uno estaba en éxtasis, es decir, por ahí te agarraba la viaraza y vos empezabas, cala tu baranda ni Cuba. Bien, a eso se le llamaba glosolalia. Los más escépticos aseguraron que las lenguas registradas en éxtasis carecen de un vocabulario y de una sintaxis que pueda conformar el más mínimo sistema. En una palabra, los escépticos sostienen que cuando un tipo está en éxtasis, dice cualquier cosa. No dice nada. No dice nada. De ese modo, no podrían ser lenguajes humanos. No es que fuera una lengua desconocida, sino que no era ninguna lengua. Bien. Pero más allá de los dichos de los escépticos, hablar en lenguas fue una forma de auténtico culto. Parece que ese extraño fenómeno permitía a la gente que habitualmente carecía de la capacidad de mostrar en público sus emociones religiosas, expresarse de algún modo. Este tipo de comunicación era por naturaleza emocional, a veces edificante, a veces educativa, si uno quería servir llevar agua a ciertos molinos. Hacía compartir un estado anímico más que transmitir información. Es decir, no era una lengua transmite información. Era una situación dramática. Un tipo que dice cosas mientras se revuelca por el suelo y transpira y tiene los ojos fuera de las órbitas, pues transmite evidentemente una emoción, por más que no sepamos lo que dice, y aún cuando estemos ciertos de que no está diciendo nada. Entre los cristianos, hablar en lenguas sucedió por primera vez, según el Nuevo Testamento, cuando los discípulos se reunieron en Jerusalén para la fiesta judía anual de Pentecostés. Eso ocurrió 7 semanas después de la crucifixión. Y Lucas cuenta que estaban ahí los discípulos en adoración en el templo, mezclados con judíos que provenían de regiones lejanas, y por ahí les sobrevino un éxtasis. Y ese éxtasis fue producido por la convicción de que Cristo había resucitado de entre los muertos. Se dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, concediéndoles el don de lenguas, que les permitía proclamar las alabanzas de Dios en todos los idiomas conocidos por los presentes, ante el asombro general, desde luego. Desde un punto de vista racionalista, el origen de ese don de lenguas no es difícil de señalar. La ley religiosa de los judíos hacía que la asistencia a ciertas fiestas fuera obligatorio para todo judío adulto, pero permitía que muchas partes del servicio se expresaran en los diferentes idiomas vernáculos de los asistentes, el hebreo y seguramente el arameo, mucho más, desde luego. Los discípulos, por consiguiente, habría otros que hablarían en griego, andás a ver. Bien. Me parece que San Pablo hablaba en griego y no entendía el hebreo ni el arameo. Los discípulos habrán escuchado en repetidas ocasiones las alabanzas de Dios en distintas lenguas que, si bien no comprendían, probablemente habían memorizado para demostrar mayor furor religioso y mayor piedad. El relato no afirma que los discípulos comprendieran lo que estaban diciendo, como tampoco hace referencia a que sus palabras contuvieran un mensaje específicamente cristiano. La historia se limita a declarar que los discípulos hablaron multitud de idiomas extraños y que eso produjo el asombro de los concurrentes. Bueno, no sé, ¿no? Es demasiado bebemerista esta explicación.
El asombro de los concurrentes, o el asombro que uno siente cuando una persona habla en distintas lenguas, es el asombro que produce la comprensión que uno imagina en quién está diciendo estas cosas. Bueno, qué sé yo, no importa. Desde las primeras épocas de la Iglesia, el uso de las lenguas no siempre fue bien recibido por los cristianos. Los primeros cristianos romanos, que desarrollaban su liturgia en las catacumbas, lo prohibieron hablar mucho, estos éxtasis lingüísticos, lo prohibieron como signo de posesión diabólica. Muchos siglos después, la corriente ortodoxa del protestantismo tampoco permitió esas habladurías extáticas. Sin embargo, fue un lugar común en sectas heréticas este tema de hablar en lenguas. Incluso hasta el siglo XX, hablar en lengua fue asunto central en un movimiento protestante, que fue el de los pentecostales. Era gente de origen humilde, o sea que era un movimiento que abarcaba familias de pocos recursos, y en sus comienzos estaba teñido por comportamientos histéricos y fanáticos. Todavía hoy sostienen la realidad de las curaciones divinas por medio de la fe. En Estados Unidos se solía llamar a sus miembros los Holy Rollers, que eran santos rodadores, ¿no? Santos rodantes. Porque al serle otorgados a algunos de ellos el don de lenguas, entraban en trance y rodaban por el suelo vociferando extrañezas. Por ahí usted invitaba a uno de estos nietos a un pentecostal a su casa y antes de servir el postre, el hombre empezaba a hablar en una lengua desconocida y rodaba por el suelo, mitad por decir algo, ¿no? Mitad por... Porque hay gente que se le acaba el tema de conversación, que se arroja al suelo, empieza a rodar y a hablar en una lengua desconocida. Bien. En la actualidad es el movimiento protestante de mayor fuerza en Sudamérica. Algunos otros ejemplos históricos. San Pacomio, que era un abate egipcio, sostenía que solo hablaba con los ángeles, y escribía en un alfabeto místico que solo podían comprender los que se hallaban en estado de gracia especial y habían sido bendecidos de la misma manera que San Pacomio. Así que Pacomio hablaba una lengua que nadie entendía y escribía con unos caracteres que nadie entendía, salvo aquellos que estaban en estado de gracia especial y habían sido bendecidos del mismo modo que él, que eran nadie. Santa Hildegarda, que murió en el 1179, hablaba y escribía un lenguaje desconocido que después traducía al alemán. Algunas muestras fueron preservadas, publicadas y analizadas. Se llegó a la conclusión de que era solo una mezcla ininteligible, y todavía sería mejor ininteligible, de alemán, latín y hebreo. Los Shakers y los primeros mormones también accedían al don de lenguas en sus trances místicos. El caso más curioso fue el de Edward Irving y su iglesia escocesa. Irving dirigía una parroquia en la que los asistentes hacían hablar por ellos a los apóstoles acerca del fin del mundo. Mejor dicho, hablaban ellos y decían que se trataba en verdad de la voz de los apóstoles. Era un don de lenguas, pero más inteligible, y también quizá más fraudulento, ¿no? Algunos testigos decían que las voces que le salían a esas personas eran distintas de las propias. Explicaba Irving: son reminiscencias, también con una voz distinta de la propia, son reminiscencias de la remota época de Ambrosio y voces pasadas de las inspiradas plegarias de la iglesia. Sin que yo supiera bien, sin que nadie supiera qué es lo que quería decir. Sí. Pero los mensajes pronto comenzaron a desvirtuarse, se mezclaron palabras inglesas y en algunos casos el que se decía elegido bajo la influencia de aquel poder pronunciaba largas y claras arengas. Y los escépticos festejaban cuando notaban que aquellos sermones no tenían vestigio alguno de erudición,
y estaban plagados de anacronismos risibles. Uno advirtió que San Pablo estaba en él y habló de problemas municipales. Para detener el frenesí predicador, Irving hizo una reforma en su congregación en la cual dispuso que solo algunos miembros de la congregación tuvieran la potestad de recibir palabras del pasado. Entre ellos estaba él, naturalmente. Pero mucho no pudo hacer, porque cada feligrés aseguraba en su éxtasis encarnar algún sabio antiguo, aunque solo decía estupideces solo atribuibles a él. Esto sucede también con los que se encuentran con habitantes de Marte o de otras galaxias o de Ganímedes. Y entonces yo, mire, viene un tipo de Ganímedes que es una civilización mucho más adelantada que la nuestra. ¿Y sabe qué me dijo? Me dejó un mensaje. ¿Qué le dijo? Entonces, el mensaje propio del tipo, más que de alguien de Ganímedes. Me dijo que si los hombres no terminamos con tanto odio, a lo último vamos a destruir el mundo. Pero no parece el mensaje del integrante de una civilización mucho más compleja que la nuestra. Curioso, todos esos mensajes con los que se podría llenar libros no nos dan ningún consejo técnico. Consejo que podría ser muy útil, por ejemplo. No. Y ni siquiera un mensaje técnico inútil. Supongamos, me dijo que la raíz cuadrada de tanto es tanto. No sirve para nada, pero demuestra una cierta prestación matemática. Sí, claro. No, tipo dice, no, dije que seamos piadosos con los animales. Bueno, Claro. está bien. Tiene razón, yo no digo que esté mal. Digo que hacerse un viaje de Ganímedes para venir a decir giladas que están al alcance de cualquier verdulero, Quédate, hermano. parece por sí mismo un mal consejo, ¿no? El consejo de los kilómetros inútiles. Bueno, acá dice que la iglesia de Irving se diluyó cuando él murió, a los 42 años de edad, pero no nos importa eso, nos importa esta creencia de que el universo quiere hablarnos. Mejor dicho, que hay gente que quiere hablarnos, algunos, y que no puede hacerlo, algunos porque están muertos, es ciertamente un impedimento considerable. Otros porque viven en Ganímedes, lo cual es un impedimento aún más considerable, y más si uno no está cierto de que exista gente en Ganímedes. Bien, cuando sucede lo mismo sucedió lo mismo con el espiritismo, especialmente a finales del siglo XIX, ¿no? Cuando estaba muy de moda el espiritismo. Entonces se hacían algunas observaciones interesantes. Se convocaban a espíritus y estos espíritus describían el más allá. Y aquel más allá se parecía muchísimo a la sociedad sajona de fines del siglo XIX, ¿no? El cielo era un lugar urbano, ordenado, limpio, donde se ejercían virtudes también municipales. Es la segunda vez que usamos esta palabra hoy. Con gentes amables, que cuidaban a sus perros, que progresaban en el cielo. Es un verdadero consuelo leerlo. Es decir, lo primero que uno siente al leer esa descripción es un gran consuelo, el de saber que hay posibilidad de progresar en el cielo, etcétera. Pero la segunda cosa, si es que no la primera, es una gran incredulidad. Porque parecía un cielo elaborado por el medium o por los clientes del medium. Eso quiero decir, ¿no? Sucede también lo mismo cuando algún novelista hace hablar a la divinidad.
habla Dios. Pienso en la novela de Enrique Jardiel Poncela, La Tournée de Dios, por más que es una novela humorística, pero también tiene ese mismo defecto. Dios hace malos chistes, peores incluso que los de Jardiel, que era estupendo. Pero estupendo desde su papel de Jardiel. Y en algunas novelas también. No solo Dios. Digamos, algunos Napoleones tienen el tamaño de Emil Ludwig, que era un gran biógrafo, pero bueno, pasaba eso. Es decir, son problemas que suceden cuando el sujeto de enunciación no es el que habla, sino que hay una interpósita persona entre lo que se nos dice, entre algo que se nos quiere decir y el que lo dice. Desde luego, lo mejor para esto es ser escéptico. Digo, lo más sencillo. Dice, bueno, son inventos del tipo. Sí. Nada. Napoleón nunca ha dicho esto, lo inventó el señor Ludwig. Dios no ha venido a la tierra ni habla por boca de Jardiel Poncela, y es más, ni siquiera existe. Los apóstoles no tienen nada que decirnos, y este tipo que está ahí revolcándose por el suelo es un farsante. Eso explica muchas cosas. Si uno se empeña en creer que algo hay posible, ahí vienen los líos. Ha sucedido incluso, te cuento, ¿no?, que han aparecido algunos músicos un poco mediums que decían haber recibido mensajes de músicos ya fallecidos que querían despuntar el vicio componiendo alguna otra milonguita post-mortem y se la dictaban a ellos. Sí. Hay una dama espiritista, creo, de los Estados Unidos, que escribía con bastante habilidad, más paródica quizá que imitativa, cosas de Bach, de Chopin y de otros músicos, y se le aparecían convenientemente para dictarles obras. Así que yo no creo eso, y ni siquiera creo que cuando uno habla consigue expresar no ya las voces ajenas de personajes muertos o lejanos, sino la voz propia. Esto que le estoy diciendo no es quizá lo que le quisiera decir. Tal vez estoy, mediante estas palabras, fingiendo un mensaje inteligible y fingiendo que lo recibo de alguna parte. Si uno es incapaz de transmitir su propio mensaje, ¿qué nos sucederá con los mensajes ajenos? ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, ya que hablamos de gente, Alejandro, que hace hablar a otras, algunos lo han hecho y han mejorado a las personas a las que han hecho hablar. Estoy pensando en Borges, por ejemplo. Sí, claro, claro. Entonces hay veces que vale la pena que hagan hablar a otros, sí, ¿no? Seguro, claro. A lo mejor Poncela es inferior a Dios, pero Hernández por ahí escribe mejor que Martín Fierro. Seguro, por ejemplo, ¿no? Bueno, y en un término mucho más mundano, ya que hablamos de los Shakers, y que nos escuchan en Uruguay, a los muchachos los Fatoruso, que tenían un grupo llamado los Shakers, que interpretaban canciones de los Beatles. Tiene razón, es verdad. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos que ilustraran estas dificultades de la palabra y el tema del don de lenguas. Y hemos encontrado el tango Murmullos, del doctor Patrón, que va a cantar Nelly Omar, con quien estuve yo hace unos minutos en el programa de Mona Moncalvillo. El tango Murmullos habla también de unos ciertos mensajes que uno mismo recibe sin que se sepa sin que pueda uno saber de dónde proviene. Así que esta vez el título no coincide con la charla por casualidad, sino por entera decisión del poeta. Adelante, Nelly Omar.